Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, sin ninguna novedad y al igual que yo y toda mi familia, ahí vamos bastante bien. Bueno, hoy día nos corresponde ya ir terminando con el tema de movimiento circular uniforme. Para eso nosotros vamos a meternos en un tema que es la patita que nos estaba quedando pendiente, que es la transmisión de movimiento. Y que sin duda resulta altamente interesante porque te va a explicar, o sea, tú debieras entender entonces el funcionamiento de una bicicleta o cualquier cosa que funcione por medio de un engranaje. Al analizar, digamos, la transmisión de movimiento. Sin decir más, entonces vamos a ingresar a nuestra clase sin antes dejar de hacer un repaso de lo que hemos estado viendo. Lo primero que tenemos que entender es que la fuerza se puede provocar en un cuerpo rígido, y que evidentemente la fuerza puede provocar traslación. ¿Ah? Yo tomo un cuerpo, aplico fuerza y lo puedo trasladar. Y aquí se entran en juego lo que nosotros habíamos analizado en segundo medio, que son las denominadas leyes de Newton. Por otro lado, que va a depender de cómo yo aplique esa fuerza, esta fuerza también puede provocar rotación. Y la rotación se va a generar por un torque. Nosotros ya habíamos hablado en algún minuto y lo vamos a volver a hablar sobre torque. El torque no es ni más ni menos que la aplicación de la fuerza por un brazo o la distancia que hay desde donde yo aplico la fuerza al, al punto de apoyo o al punto de equilibrio o pivot, si así tú lo quieres. El torque es posible, bueno, existe torque cuando la fuerza es perpendicular a la distancia que hay desde el punto de donde yo aplico la fuerza al brazo de giro. Por eso acá nos está hablando en esta parte, nos habla de que una perpendicularidad. Tiene que ser perpendicular la fuerza con el brazo. Nosotros podemos provocar un equilibrio rotacional. Está equilibrada, por lo tanto no se va a mover. Y si eso se provoca, nosotros podemos decir que la suma de los torques es cero. Entonces, te repito, que una fuerza puede provocar o traslación, que tú puedas trasladar un cuerpo, o hacerlo rotar. Y la rotación, tú sabes que puede ser de dos tipos. Una rotación con un movimiento uniforme o una rotación con un movimiento circular variado o retardado. Y dentro del variado tenemos también el retardado. Habiendo dicho todo esto, veamos el tema de la transmisión de la fuerza. ¿De acuerdo? Veamos, pasemos al tema de transmisión del movimiento. Fíjate que este es un tema, yo no sé si conoces tú esto que está acá al lado, que era muy popular en la época cuando tus viejos eran ya no tan viejos, eran más jóvenes, al igual que yo. Evidentemente ellos son más jóvenes que yo, pero ellos deberán recordarse de esto. Esto se llama un cassette. El cassette, esta rueda gira y hace girar esta otra. ¿Ah? Y esta gira porque tú lo pones, lo colocabas en un cabezal y ahí empezaba a girar esto y se iban moviendo esto y ahí tenías tú una transmisión de movimiento. Acá evidentemente lo que tú tienes, disculpa, adelante. Tú lo que acá tienes es una transmisión de movimiento. Ahí se está de dos engranajes. Entonces, si tú estás considerando dos ruedas generalmente dentadas y existe un mecanismo que las une, así como la figura, acá había una cinta magnetizada que las unía a una rueda con la otra, se cumple que las magnitudes de las velocidades tangenciales en un punto del borde de cada rueda son iguales. O sea, lo que te está diciendo, en otras palabras, que la rapidez de A es igual a la rapidez de B. O sea, la rapidez de esta rueda es igual a la rapidez de la rueda B. Las rapideces tangenciales son iguales. Ojo con eso, porque no es lo mismo decir que las velocidades angulares son distintas y ahí evidentemente que va a depender del radio. Si la velocidad angular es grande, el radio es pequeño y acá la velocidad angular es pequeña pero el radio es grande.
¿Te das cuenta? Para que se provoque esa igualdad necesariamente tiene que ocurrir eso. Pero las velocidades angulares en estos casos no son iguales, sino que solamente son iguales las velocidades tangenciales. Eso tienes que siempre tenerlo presente. Y a partir de eso tú puedes ir haciendo otra serie de ecuaciones que te van a permitir obtenerla. Por ejemplo, el tema de del periodo, de la frecuencia, a ir relacionando cómo son los periodos y las frecuencias, que evidentemente no son iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué te parece si los tratamos de echar un vistacito a partir de un ejemplo? Veamos este ejemplo que viene a continuación. Mira, te están diciendo que se tienen dos engranajes que están unidos por una cadena de transmisión de movimiento. El engranaje 1 tiene menor radio, pero mayor velocidad angular que el 2. Si se considera en un punto A en el borde del engranaje 1 y un punto B en el borde del engranaje 2, es correcto afirmar que 1. La aceleración centrípeta que experimenta el punto A es mayor que la experimentada en el punto B. 2. La velocidad tangencial del punto A es menor que la del punto B. 3. La rapidez tangencial del punto A es mayor que la del punto B. Mira, este tipo de pregunta tú la puedes responder de variadas formas. Una empezando a discriminar de la 1 a la 3. 2 es ir descartando. Tú puedes leer las 3 y luego empezar a descartar. Nosotros acabamos de ver que cuando tenemos un movimiento como el que está acá, en donde existe transmisión de movimiento, las velocidades tangenciales, los módulos de las velocidades tangenciales son iguales, o sea, las rapideces tangenciales son iguales. Por lo tanto, acá la 3 tendrá que claramente ser descartado. ¿Te das cuenta? Igual ocurre con la número 2. Mira, veamos la explicación más sustancial que te estoy dando en este tema. Claramente, bueno, habiéndote dicho que ni la 2 ni la 3 son, es evidente que te queda la letra A. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial partido por el radio. Si claramente las velocidades angulares son distintas, entonces es evidente que las aceleraciones centrípetas son distintas. ¿Me sigue? Ya sea porque lo haces con las velocidades angulares o lo haces con las velocidades tangenciales. Pero tú puedes ir comparando y te vas a dar cuenta que las aceleraciones centrípetas son distintas. Las aceleraciones centrípetas son absolutamente diferentes en este tema que te señalaba recién. ¿Ah? Acá no son iguales las aceleraciones centrípetas. Por lo tanto, es evidente que la aceleración centrípeta que experimenta en el punto A es mayor que la experimentada por el punto B. Por una razón bastante obvia, por las velocidades angulares. Si se considera el punto A en el borde del engranaje y en el engranaje 1 y un punto B en el borde del engranaje 2, te están diciendo, mira, 1 tiene menor radio, pero mayor velocidad angular que 2. Por lo tanto, a partir de eso, si tú aplicas esta ecuación, tú te vas a dar cuenta de que las aceleraciones centrípetas es mayor en A que en B. Mira, si el radio es pequeño y esta es mayor, es evidente que esta aceleración va a ser mayor que la otra. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Me sigue? Entonces, por eso es la alternativa A. Luego, tienes este ejercicio. Y te dice que un tren toma una curva cuyo radio de curvatura es de 500 metros.
con una rapidez de 20 metros por segundo. ¿Cuál es el valor de la fuerza lateral que los rieles deben ejercer sobre un carro de 25 kilogramos para que éste logre girar? Para que logre girar, esa fuerza que te está haciendo el riel va a ser necesariamente una fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado dividido por el radio. Por lo tanto, si nosotros vamos al ejercicio, nosotros vamos a tener que la velocidad tangencial es 20. Al cuadrado son 400 metros cuadrados segundo cuadrado, dividido por el radio. Y el radio son 500 metros. Entonces, veamos. Si tenemos 400 dividido por 500, esto te da 0,8 metros por segundo cuadrado. Ahora, recuerda que la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. La masa son 25.000 kilogramos. Entonces, los 0,8 metros segundo cuadrado lo multiplicamos por los 25.000 kilogramos y eso te está dando 20.000 newton. Pero son 20.000 newton. Mira las alternativas. Tienes Kn. ¿Qué significa Kn? Significa kilo newton. ¿Y un kilo cuánto es? 1000. Por lo tanto, por eso te va a quedar 20 kilonewton. Ese sería el resultado. Y esa es la razón, digamos, por la cual te dio, aparecen las alternativas como Kn o kilonewton. Aquí están las ecuaciones. Siempre es interesante tener claro cuáles son las ecuaciones que entran en juego en este tema para nosotros poder resolver con mayor facilidad. Yo siempre le aconsejo que en esta etapa los alumnos debieran tener un formulario, hacerse un pequeño formulario, ir recordando algunas cosas. Por ejemplo, cuando te hablan de la fuerza centrípeta, esta es la segunda ley de Newton, la ley de masa. No sé si tú te acuerdas que lo que te decía que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, en donde la aceleración y la masa son inversamente proporcional. A mayor masa, menor aceleración. A mayor aceleración, menor masa. Esta es la segunda ley de Newton. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre es bueno tener anotadas las ecuaciones e ir refrescándolas de vez en cuando para poder resolver problemas. Y por supuesto entenderlo primero. Es absolutamente necesario. Y hablando de recordar contenido, mira este ejercicio que la verdad he querido ponértelo porque en realidad es interesante. Te habla que una partícula recorre con rapidez constante la trayectoria ABCD. O sea, parte en A, se da esta vuelta y llega a D. Indicada en la figura en donde los tramos ABCD son rectilíneos en el tramo, son rectilíneos. O sea, el tramo AB es rectilíneo en el tramo DC. Y tiene una semicircunferencia en el tramo BC. Entonces, la pregunta interesante que salta acá te dice: el gráfico que representa correctamente el módulo de la velocidad tangencial de la partícula en función del tiempo considerando todo el recorrido. O sea, ¿cuál de estos 5 gráficos representa el movimiento completo de la A hasta la D? Recuerda que en el movimiento circular la velocidad es variable, pero el módulo de la velocidad permanece constante. ¿Y qué cosa es el módulo de la velocidad? Es la rapidez tangencial. O sea, en un movimiento circular uniforme, la rapidez tangencial permanece constante. Entonces tenemos, de AB tenemos claramente con rapidez constante la trayectoria ABCD. O sea, todo este tramo constante. Entonces, ¿qué gráfico te representa? ¿Tiene un movimiento con rapidez constante? Evidentemente que el gráfico B. Porque si te están diciendo que recorre con rapidez constante la trayectoria ABCD,
¿Te das cuenta? Ahí va cambiando, ahí cambia, llega a B y se provoca una semicircunferencia, ahí se ve. La rapidez es constante durante todo este movimiento, durante todo el movimiento. Lo que no es constante es la velocidad, porque cuando entramos a BC, ahí la velocidad evidentemente que va a cambiar. ¿Ah? Va a tener hay una variación. ¿Y por qué cambia ahí la velocidad? Cambia porque cambia la dirección y cambia el sentido. Espero que te haya quedado claro. Ahí está. Ahí están los dos gráficos y ahí te lo muestro para que tú puedas revisarlo una vez que termine de revisar el módulo completo. Ahora veamos a lo que se refiere cuando estamos hablando de transmisión de movimiento. ¿Ya? Entonces, tenemos M y N que están unidos. ¿Ah? Están unidos por una cadena de transmisión. Y al hacerlo girar y tomando en cuenta los que están en un punto en los bordes, ¿qué crees tú que se pueden afirmar? ¿Tendrán igual rapidez angular, diferente rapidez tangencial, igual periodo, diferente velocidad angular, igual frecuencia? ¿Qué es lo que tienen de distinto estos? ¿Tienen igual rapidez angular? Te lo había dicho al principio. No, la rapidez angular es diferente. ¿Diferente rapidez tangencial? No, la rapidez tangencial son iguales. La rapidez tangencial de M con N, por estar unido por esta cadena, los dos son iguales. ¿Tienen igual periodo? No, claramente que no. ¿Ah? Uno va a tener que da más vueltas que el otro, por lo tanto van a tener periodos y frecuencias distintos. Es evidente que es la D porque tienen diferentes velocidades angulares. Mira, voy a retrocederme un poquito, discúlpame, porque quiero avalarme en la ecuación que yo te mostré recién. Mira, te das cuenta, esta es la relación acá abajo. Esta relación velocidad angular de A por radio de A es igual a la velocidad angular de B por el radio de B. Te das cuenta que si tú comparas el radio, lo pasas dividiendo acá, te vas a dar cuenta de que la velocidad angular de A es distinta a la velocidad angular de B. Que obviamente, mira, acá va a depender de la relación de los radios. Entonces, pero las angulares claramente que son diferentes. A partir de esa ecuación, tú puedes establecer que las velocidades angulares son diferentes. Así es que acá tú lo tienes. Por favor, échale un vistazo. Y acá, ojalá con esta explicación que te he puesto, puedas entenderlo. Acá están las ecuaciones para que tú puedas, digamos, entender la solución. Si entiendes eso, ya has entendido todo lo que es la transmisión de movimiento. Y si has entendido toda la transmisión del movimiento, yo te invitaría a que vieras este ejercicio, que en realidad es interesante. ¿Eh? Ya no tienes dos engranajes, tienes tres. ¿Te das cuenta? Y están girando, se están moviendo. ¿Ah? No sé si tú alguna vez has visto los engranajes de un reloj, por ejemplo, como el que yo tengo. ¿Ah? Este reloj funciona en base a esos engranajes. Entonces, siempre es interesante echar un vistacito. Dice, si se tiene un sistema de tres engranajes PQS conectados entre sí, tal como lo muestra la figura, los engranajes PS tienen igual radio, mientras que el engranaje Q tiene la mitad del radio del engranaje P. Al hacerlo girar, es correcto afirmar que la frecuencia del engranaje P, el engranaje de P es igual que la de Q, que Q es igual a la de S, que Q tiene menor frecuencia que la frecuencia de S, P tiene mayor frecuencia que Q y Q tiene mayor frecuencia que la de P. ¿Por qué alternativa te juegas tú? 2 segundos de darle una lectura. ¿Cuál sería tu apuesta? Te reto a eso, a ver, 2 segundos. Espero que no me digas paso, pero ahí está. ¿Qué
te lo planteo como desafío, a ver si, cómo va la cosa. ¿Te parece? Bien. Recuerda qué alternativa es la que tú has planteado. Bueno, mira, acá está la explicación. Evidentemente que ahí está todo explicado. Uno parte diciendo que las velocidades tangenciales de P y Q son iguales. Por lo tanto, uno puede establecer la otra relación que tiene acá, es decir, 2pi por radio de P por frecuencia de P es igual a 2pi por radio de Q por frecuencia de Q. Se van los 2pi, te queda que el radio de P por frecuencia de P es igual al radio de Q por la frecuencia de Q. Por lo tanto, te dice que el radio de P es mayor que el radio de Q. Y con eso tú deduces de inmediato que la frecuencia de Q es mayor que la frecuencia de P. ¿Te das cuenta? Así es que claramente la frecuencia de Q mayor que la de P. La frecuencia de Q es mayor que la de P, por lo tanto, no sé. Dijiste la alternativa E, ¿no? Sí. Perfecto, me lo imaginé. Ahí está la explicación, trata de darle un vistazo. Nosotros tenemos un WhatsApp, si no entiendes alguna pregunta, por favor, a mí me gustaría que me hicieras la consulta. ¿Qué te parece este desafío? Tienes un piñón de bicicleta, eso es un piñón de bicicleta, no sé si logras verlo bien, que describe un movimiento circunferencial uniforme para los puntos 1 y 2. Se afirma que la rapidez tangencial del punto 1 es igual a la del punto 2. La rapidez angular del punto 1 es igual a la del punto 2. El periodo del punto 1 es menor que el punto 2. ¿Cómo estamos? Empecemos a analizar. Tienen todos un mismo eje. Acá no es como la transmisión de movimiento, sino que tienen un solo eje y están girando. Están todas girando así. ¿Me entiendes? Es como si fuera una sola circunferencia y están todas girando. Entonces, obviamente, la número 1 no puede ser porque la rapidez tangencial del punto 1 no va a ser igual a la del punto 2. Recuerda que la rapidez tangencial, cuando tú tienes un disco, por ejemplo, siempre va a depender de dónde tú te ubiques en el disco. Porque la velocidad tangencial depende del radio, de la distancia, desde donde está al punto donde está girando. Entonces, obviamente, aquí la 2 es mayor que 1 y está clarito, digamos. No son iguales, son distintas. La rapidez angular del punto 1 es igual a la del punto 2. Sí, son iguales. Evidentemente está girando en torno a un eje, a un mismo eje, entonces tienen la misma velocidad angular. Es perpendicular, por lo tanto, es exactamente, en este caso, no depende la velocidad angular de donde esté ubicado la partícula, el punto, lo que tú quieras, pero no depende. Si es en un mismo disco, las velocidades angulares, como en este caso 1 y 2, son iguales. Y la número 3, el periodo en 1 es menor que la del punto 2, no, porque acá cuando uno calcula el periodo, uno lo dice el tiempo dividido por el número de oscilaciones que está dando. Entonces el disco está girando en uno solo, tú puedes estar en distintas ubicaciones, pero siempre vas a mantener el mismo periodo, no te va a cambiar. No te cambia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí está la explicación. Yo quisiera invitarte a que tú le echaras un vistazo, que lo revisaras, que lo vieras y decirte simplemente que recuerdes siempre las ecuaciones. El movimiento circunferencial uniforme es muy parecido al movimiento rectilíneo uniforme. La diferencia está que la velocidad en un movimiento circular uniforme es variada. Y debido a que es variada, aparece la aceleración centrípeta. Y como tienes aceleración centrípeta, te aparece la fuerza centrípeta. Te aparece una velocidad que no se había mencionado, que para ti es nueva, que se conoce como velocidad angular, que es perpendicular al eje de giro. ¿Te das cuenta? Siempre existe una perpendicularidad. Entonces no son iguales.
que depende el sentido de esa velocidad angular depende de cómo esté rotando. ¿Ah? Tú, para entender el punto de rotación, si se mueve así, es como si estuvieses atornillando, entonces va a ir hacia adentro. Si la mueves hacia el otro lado, en sentido antihorario, evidentemente que la velocidad angular va a ir saliendo. También tenemos el tema de la transmisión de movimiento. El tema de la transmisión de movimiento es bastante simple. Uno tiene que partir haciendo el análisis de que las velocidades tangenciales son iguales. El módulo de las velocidades tangenciales son iguales. O sea que me refiero a que las rapideces tangenciales son iguales. Las angulares son distintas, dependen del radio. Entonces ahí hay una relación que te he mostrado un par de veces que sería interesante que tú revisaras. No se olviden, mis estimados amigos, que el próximo viernes, en un horario que va desde las 13:40 a las 15:40, podrás realizar la prueba. Más o menos son como 20 preguntas, y cada una con 2 puntos. Así que te invito a que la hagas. ¿Ah? Desde esa hora, pasado esa hora, ya no tendrás que solicitar. Se te va a convocar un día especial para los que no hicieron la prueba ese día para que la puedan hacer. Tendrás que sí justificarte, digamos, para poder rendir esa prueba. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, mándame un WhatsApp para poder responderte las dudas. Y por favor, debiera ser extremadamente puntual en responder los tickets. Se nos está transformando en un problema el retraso de los tickets. Bien, mis amigos, y simplemente para finalizar, decirte que espero de todo corazón que te sigas manteniendo bien, que todo en tu casa, que toda tu familia esté igual de bien y que Dios nos siga acompañando hoy día más que nunca. Así es que, confiando en Él, que todo va a salir muy bien. Que Dios los bendiga, cuídense y ya nos estaremos viendo. Adiós, chicos. Siempre es un placer conversar con ustedes, aunque no sea en forma tan directa. Nos vemos.